Entre en el escalofriante mundo en el que niños despiadados existen más allá de la ficción. Desde los hermanos Beaver hasta Mary Bell, abundan los jóvenes autores de horrores inimaginables que no muestran remordimiento alguno por sus atroces actos, aunque se ha hablado mucho de quiénes son y de lo que hicieron. A algunos de nosotros nos gustaría saber dónde están ahora y qué se traen entre manos. En este episodio vamos a contarte qué les ocurre a los chicos más peligrosos de la cárcel, los hermanos Beaver. ¡Hola! Mi hermano está atacando a mi familia. 911. ¿Tu padre está atacando a tu familia? Niño. No, mi hermano. En julio de 2015, una sorprendente llamada nocturna al 911 llevó a las autoridades de Broken Arrow, Oklahoma, a descubrir una escena del crimen extremadamente espantosa. Dentro de la residencia, se toparon con 5 cuerpos sin vida y una adolescente que se aferraba desesperadamente a la vida. Robert y Michael Beaver asesinaron a 5 miembros de su propia familia antes de ser detenidos. David Beaver, de 52 años y empleado en el departamento de informática de una empresa, era un individuo reservado casado con April, de 44 años. La pareja tenía un total de 7 hijos. Daniel, de 12 años, Christopher, de 7, Victoria, de 5, Crystal, de 3 en aquel momento, y Autumn, de unos 2, además de los adolescentes, Robert y Michael, los asesinos. La familia era profundamente religiosa y optó por educar a sus hijos en casa. Su casa estaba situada en el barrio de Broken Arrow, en Oklahoma. Los vecinos describían a los Beaver como una familia que mantenía en gran medida su privacidad. Aquella noche, tras la llegada de la policía, las autoridades observaron huellas recientes que se alejaban de la parte trasera de la casa y emplearon una unidad capa y 9 para rastrear el olor. Este rastro les condujo hasta Robert Beaver, de 18 años, y su hermano Michael, de 16. Tras la hospitalización de Crystal y el tratamiento de sus heridas, se comunicó con la policía. Sorprendentemente, Crystal implicó a sus hermanos, Robert y Michael, en las agresiones. Posteriormente, se reveló que la llamada al 911 había sido realizada por Daniel, que fue asesinado poco después de realizar la llamada. Aunque Robert y Michael estaban bajo custodia policial, la policía seguía sin estar segura de lo ocurrido. En testimonios posteriores, Robert reveló que los 2 hermanos habían experimentado a menudo la soledad, pasando meses sin salir de casa. Alegó que David y April les habían inculcado la creencia de que el mundo estaba plagado de individuos que pretendían causarles daño. Además, Robert acusó a su padre de someterlos a abusos físicos durante sus años de formación. También contó que albergaba pensamientos de matar a sus padres debido a los supuestos malos tratos que sufría. Según Robert, mataron a sus padres porque tuvieron hijos principalmente por incentivos económicos y nunca les mostraron verdadero afecto. Robert, que sentía una fascinación morbosa por los asesinos en serie, planeó crear 2 vídeos tras la embestida, uno para las autoridades y otro destinado a subir a YouTube. Tras su detención, Robert confesó a las fuerzas de seguridad los espantosos detalles del incidente. El ataque había sido meticulosamente planeado y estaba motivado por su aspiración a la notoriedad. Aspiraban a que los asesinatos les propulsaran a un nivel de infamia que superara incluso al de los autores de la masacre del Instituto de Columbine. Robert y Michael habían orquestado un plan que iba más allá de matar solo a los miembros de su familia. Sus siniestros planes consistían en adquirir munición por internet y embarcarse en un alboroto por zonas pobladas, atacando indiscriminadamente a personas desprevenidas. Robert reveló que su siniestro plan incluía incluso el asesinato y decapitación de su hermano de 2 años. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo el plan tras la llegada de la policía. Durante el juicio, Robert declaró que él era el responsable de las puñaladas y afirmó que nunca había visto a Michael cometer actos violentos. Declaró: «No niego que actuáramos juntos, pero actuamos a nuestra manera». Finalmente, Robert Beaver se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asalto y agresión con intención de matar. En septiembre de 2016 fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Al parecer, el 17 de junio de ese mismo año, Robert Beaver intentó suicidarse. Según Casey Roebuck, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Tulsa, durante un control de seguridad rutinario, Robert había intentado ahorcarse con su sábana. El personal médico lo redujo y lo reanimó, asegurándose de que estaba bien. A partir de ahí, fue trasladado a vigilancia de suicidios. En abril de 2018, Michael se enfrentó a juicio, y el testimonio de Robert jugó un papel fundamental para asegurar el caso de la fiscalía. Posteriormente,
Michael fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, junto con un cargo adicional de asalto con intención de matar. En agosto de 2018, fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de libertad condicional, junto con una condena adicional de 28 años por el cargo de agresión. Actualmente, Michael cumple su condena en el Centro de Evaluación y Recepción de Lexington, situado en el condado de Cleveland, Oklahoma. Durante su estancia en prisión, Robert no ha cambiado mucho. El 15 de julio de 2023, intentó agredir a 2 miembros del personal del centro correccional, Joseph Harp. Alrededor de las 16:30 horas, mientras se encontraban en la sala de día de la prisión, un psicólogo clínico y un trabajador de servicios sociales también estaban trabajando en la sala de día. Se les acercó por detrás con un instrumento afilado. Inmediatamente, la trabajadora de servicios sociales pudo desarmarlo con un abrazo de oso. Por suerte, nadie resultó herido. Sin embargo, a raíz de este nuevo suceso, no sería de extrañar que pasaran más tiempo en la cárcel. Hablemos de si 5 cadenas perpetuas no fueran suficientes, que sean 7. Mary Bell. En 1968, los medios de comunicación británicos se conmovieron ante una atrocidad inimaginable. Una niña de 11 años, Mary Bell, había estrangulado a 2 niños más pequeños y ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser condenada. Sus actos le valdrían una condena de 12 años de prisión por las muertes de Martin Brown y Brian Howe. El 25 de mayo de 1968, al día siguiente de cumplir 11 años, Mary Bell estranguló hasta la muerte a Martin Brown, de 4 años, en una casa abandonada. Junto con una amiga llamada Norma Joyce Bell, sin parentesco, Mary dejó notas incriminatorias en una guardería, confesando abiertamente su culpabilidad. Las autoridades desestimaron inicialmente estas notas como una broma. 2 meses después, Mary, junto con Norma, repitió este horrible acto, esta vez cobrándose la vida de Brian Howe, de 3 años. Para intensificar el horror, Mary volvió al lugar de los hechos para grabar una M en el abdomen del niño. Además, lo mutiló con unas tijeras. Estos trágicos sucesos tuvieron lugar en Scotswood, un suburbio de Newcastle upon Tyne, en el noreste de Inglaterra. Antes de matar a ambos, Mary informó a las víctimas de que les dolía la garganta. Luego procedía a masajearla y después las mataba. La madre de Mary Bell, Elizabeth Betty Bell, nacida McCricket, era una conocida prostituta local que en su mayor parte estaba ausente. Viajaba con frecuencia a Glasgow por trabajo, dejando a sus hijos al cuidado de su padre siempre que éste se encontraba presente. Betty solo tenía 17 años cuando dio a luz a Mary. Curiosamente, la identidad del padre biológico de Mary sigue siendo un misterio. A pesar de que durante gran parte de su vida se le hizo creer que William Billy Bell, un alcohólico violento y delincuente habitual, era su padre, la verdadera paternidad de Mary es incierta. Sin embargo, William Bell se casó con su madre cuando Mary era aún un bebé. Los primeros años de Mary estuvieron marcados por la sensación de no ser deseada y de abandono. Su tía, Isa McCricket, recordaba que inmediatamente después del nacimiento de Mary, Betty se mostró resentida cuando el personal del hospital intentó poner a la recién nacida en sus brazos, exclamando: «¡Quítenme esa cosa de encima!». A pesar de la evidente negligencia y los malos tratos, Betty rechazó constantemente las ofertas de su propia familia para hacerse cargo de la custodia de Mary. Los informes sugieren que Betty, que se dedicaba al trabajo de dominatrix, pudo haber presentado a Mary a algunos de sus clientes, posiblemente animándoles o permitiéndoles abusar sexualmente de ella durante sesiones sadomasoquistas, a mediados de la década de 1960. Ambas chicas fueron acusadas de 2 cargos de homicidio involuntario. Norma fue absuelta de los cargos, pero Mary fue condenada a una pena indefinida. Tras su detención, Bell fue recluida inicialmente en un centro de detención preventiva de Durham, antes de ser trasladada a otro centro de detención preventiva de South Norwood. Más tarde, a principios de 1969, fue trasladada a la unidad de seguridad de Red Bank, una institución para delincuentes juveniles situada en Newton-le-Willows, Merseyside. En este centro era la única reclusa, entre aproximadamente 24 reclusos varones. Durante su estancia en Red Bank, Bell afirmó que fue objeto de abusos sexuales tanto por parte de un miembro del personal como de varios compañeros reclusos, alegando que los abusos habían comenzado cuando ella solo tenía 13 años. Más tarde, en noviembre de 1973, a la edad de 16 años, Bell fue trasladado a un ala de seguridad de la prisión HM de Steele, en Cheshire.
Bell se resistió a este traslado y, al parecer, no le gustó este nuevo centro. Durante su encarcelamiento aquí, buscó la libertad condicional, pero sus intentos fueron infructuosos. Sin embargo, en junio de 1976, su situación dio un nuevo giro al ser trasladada a la prisión de régimen abierto de Moore Court. Allí, participó en un curso de secretariado. Unos 15 meses después, en septiembre de 1977, Bell volvió a captar la atención nacional, cuando ella y otra reclusa, llamada Annette Priest, se fugaron de la prisión de régimen abierto de Moore Court. Durante su fuga, ambas mujeres pasaron varios días en compañía de dos jóvenes en Blackpool, haciendo lo que querían y pasándoselo bien. Bell adoptó el alias de Mary Robinson durante este periodo. Finalmente, Bell fue detenida el 13 de septiembre en la residencia de uno de los jóvenes, Clive Shertcliffe, en Derbyshire. Para entonces, se había teñido el pelo de rubio en un intento de alterar su apariencia. Esa noche, fue devuelta a prisión, y Priest fue detenido en Leeds unos días más tarde. La pena impuesta a Bell por su fuga fue la pérdida de sus privilegios penitenciarios durante 28 días. En 1980, a la edad de 23 años, Mary Bell fue finalmente puesta en libertad. Se le concedió una nueva identidad y 4 años más tarde fue madre. Sin embargo, su hija permaneció ajena al pasado de su madre hasta que los periodistas descubrieron su paradero en 1998. Las miradas indiscretas de los medios de comunicación se centraron tanto en el as que Mary Bell y su hija se vieron obligadas a huir de su residencia, con sábanas cubriéndose la cara en un intento desesperado por eludir a la prensa. Inicialmente, el anonimato de la hija de Mary la protegería hasta que cumpliera 18 años. Sin embargo, en 2003, una victoria legal en el Tribunal Supremo amplió su protección, asegurándole el anonimato de por vida. 6 años después, se supo que Mary Bell se había convertido en abuela. A lo largo de su vida, la presencia de Mary en los medios de comunicación ha suscitado un intenso debate. Mientras que algunos la consideran una mujer que se esfuerza por enmendar los errores de su turbulento pasado, otros se alinean con las familias de las víctimas, acusando a Mary de sacar provecho de sus crímenes. En 1998, Mary Bell colaboró con la escritora Gitta Sereny y contribuyó a su libro titulado Cries Unheard, la historia de Mary Bell. El objetivo de esta colaboración era relatar las experiencias vitales de Bell antes y después de sus crímenes. El libro ahonda en detalles intrincados de la infancia de Bell, arrojando luz sobre el alcance de los abusos que sufrió por parte de su madre, a la que Bell caracteriza como una dominatrix debido a su implicación en la prostitución. Bell sostiene además que fue objeto de abusos por parte de múltiples clientes de su madre. El paradero actual de Mary Bell está rodeado de misterio, salvaguardado por la orden del Tribunal Superior de 2003, que garantiza su anonimato. Cabe destacar que Bell no hace valer su inocencia en la condena y reconoce abiertamente que los traumáticos abusos que sufrió durante su infancia no pueden servir de justificación para sus actos delictivos. Esta perspectiva fue compartida por la escritora Gitta Sereny, que profundizó en la historia de Bell. Eric Smith. Con solo 13 años, este chico ya ha cometido un acto de brutalidad inimaginable. Eric Smith, que era un solitario, era a menudo atormentado por los matones por tener orejas de soplillo, gafas gruesas, pelo rojo y pecas. El 2 de agosto de 1993, en la pequeña localidad de Savona, Nueva York, cometió un acto horripilante. Su víctima, Robbie, que entonces tenía 4 años, vivía en otra parte de la ciudad. Por la mañana, Smith vio al niño caminando solo hacia un parque donde se celebraba un campamento de verano. Atrajo a Robbie a una zona boscosa y allí lo estranguló. Le tiró una piedra grande a la cabeza y procedió a sodomizar al niño de 4 años con un palo. A continuación, Smith cogió un Kool-Aid de la fiambrera de Robbie y lo vertió en las heridas abiertas de este. Los investigadores determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo por objeto contundente y asfixia. En los días siguientes, Marlene Haskell, amiga de la familia Smith, empezó a preocuparse por el comportamiento del chico de 13 años. Contó que el adolescente le había hecho preguntas inquietantes sobre la posibilidad de que el asesino fuera un niño. Haskell también lo recordaba visitando regularmente el parque cercano a la escena del crimen, lo que la llevó a sospechar que podría saber algo o haber presenciado algo. Horas después, a las 11 de la mañana, la madre de Robbie volvió al parque a recoger a su hijo, pero le contestaron que Robbie nunca llegó. El cuerpo de Robbie fue encontrado tras 4 horas de investigación.
6 días después, el 8 de agosto de 1993, Smith confesó a su madre que él era el asesino. Esa misma noche, la familia informó a la policía. El caso saltó a los titulares nacionales por la edad tanto de la víctima como del asesino. Smith fue sometido a numerosas pruebas médicas, pero no se encontraron anomalías físicas u hormonales que explicaran su comportamiento violento. Era un solitario que a menudo sufría acoso por su aspecto físico. Un psiquiatra de la defensa le diagnosticó trastorno explosivo intermitente, una enfermedad mental que provoca un comportamiento violento e impredecible. Sin embargo, el experto de la acusación dijo que el trastorno rara vez se observa en niños de la edad de Smith. El 16 de agosto de 1994, Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a la pena más severa disponible para delincuentes juveniles en ese momento. Un mínimo de 9 años a cadena perpetua. Mientras estaba entre rejas, Smith aprovechó la oportunidad para expresar públicamente su arrepentimiento, leyendo una carta de disculpa a la familia de Robbie en emisiones televisadas. Sé que mis acciones han causado una terrible pérdida en la familia Robbie y por ello lo siento de veras. He intentado pensar todo lo posible en lo que Derrick nunca experimentará. Su 16 cumpleaños, la Navidad, cualquier momento, tener su propia casa, graduarse, ir a la universidad, casarse, su primer hijo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría de lugar con Derrick y soportaría todo el dolor que le he causado. Si eso significara que él seguiría viviendo, cambiaría de lugar, pero no puedo. Concluyendo su declaración, Smith expresó su incapacidad para aceptar la perspectiva de una vida confinada por muros, alambre de cuchillas y barras de acero. También ha ofrecido disculpas a Derrick Robbie durante las entrevistas. Inicialmente recluido en un centro de menores durante 3 años, Smith fue trasladado posteriormente a un centro penitenciario abierto para adultos jóvenes. En 2001, fue trasladado al Clinton Correctional Facility de Dannemora, Nueva York, un centro de máxima seguridad. El 3 de mayo de 2016, el sitio web del Departamento Correccional del Estado de Nueva York indicaba su reclusión en el Collins Correctional Facility, una institución de seguridad media para reclusos varones situada en el condado de Erie, Nueva York. Su estado de encarcelamiento cambió posteriormente. El 26 de abril de 2019 se registró que estaba recluido en el Centro Correccional de Gowanda, una prisión de seguridad media adyacente al Centro Correccional Collins. Luego, el 30 de noviembre de 2019, figuraba como recluso en el Centro Correccional de Woodbourne, en el condado de Sullivan. A lo largo de los años, las apelaciones a la libertad condicional de Smith fueron rechazadas en 10 ocasiones, entre 2002 y enero de 2020. Tras la audiencia de 2012, la Junta de Libertad Condicional justificó su denegación, expresando su preocupación por la seguridad pública y teniendo en cuenta las objeciones planteadas por los padres de Robbie con respecto a su liberación. Durante esa vista en particular, Smith informó a la Junta de Libertad Condicional de su intención de evitar regresar a Savona si se le concedía la libertad condicional, optando en su lugar por un centro de acogida o un centro de reinserción social. Tras pasar 28 años entre rejas, Eric Smith fue finalmente puesto en libertad condicional en Queens, Nueva York. Smith afirma que ha experimentado una transformación y que tiene derecho a una segunda oportunidad, señalando su estrategia global para empezar de nuevo, incluido su compromiso con una prometida. Sin embargo, en algunos sectores persisten las dudas sobre si Eric Smith se ha desprendido realmente de su potencial de peligrosidad. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante parecía una adolescente normal y corriente, apreciada por sus amigos, que la describían como dulce y sorprendente. Sin embargo, bajo su fachada exterior se escondía una personalidad mucho más oscura que se desvelaba a través de su presencia en Internet. Este lado siniestro presagiaba el acto atroz que acabaría cometiendo, el asesinato de Elizabeth Olten, de 9 años. Entre 2002 y 2009, Alyssa Bustamante estuvo al cuidado de sus abuelos. Su madre, Michelle Bustamante, tenía un historial de drogadicción que le había llevado a problemas legales y al encarcelamiento. Su padre, César Bustamante, cumplía condena por agresión. Como consecuencia de los problemas de sus padres, Alyssa y sus 3 hermanos menores quedaron bajo la custodia de sus abuelos y fueron trasladados de California a una propiedad rural en St. Martins, Missouri, cerca de Jefferson City. A pesar de las tumultuosas circunstancias que rodeaban a sus padres, Alyssa destacó académicamente en el instituto.
sacando notas altas de A y B, aunque Alyssa Bustamante parecía llevar una vida normal. Gracias al entorno estable que le proporcionaban sus abuelos, sus luchas internas no eran del todo evidentes. Realizaba actividades creativas, como escribir poemas, y mostraba sentido del humor. Participaba activamente en actividades eclesiásticas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, todo el mundo se sorprendió cuando, en 2007, Alyssa intentó suicidarse. Tras una estancia de 10 días en un hospital psiquiátrico, le recetaron antidepresivos. A pesar de la medicación, Alyssa se autolesionó cortándose y mostrando sus cicatrices a sus amigos. La imagen de Alyssa Bustamante en Internet contrastaba claramente con su comportamiento en la vida real. Su Twitter mostraba desdén por la autoridad y compartió un post que decía: «Las malas decisiones hacen grandes historias». Sus aficiones en plataformas como YouTube y MySpace incluían términos inquietantes como matar gente y cortar. Incluso publicó un vídeo en YouTube en el que animaba a sus hermanos a tocar una valla electrificada. Esta dualidad entre su apariencia externa y sus expresiones en Internet subraya la complejidad del carácter de Alyssa Bustamante y presagia el trágico suceso que más tarde conmocionaría a su comunidad. El 21 de octubre de 2009, Alyssa Bustamante convirtió sus fantasías más oscuras en una horrible realidad. Elizabeth Olten, de 9 años, compañera habitual de juegos de Alyssa y sus hermanos, vivía a solo 4 casas de distancia de la familia Bustamante. La fatídica noche de la muerte de Olsen, su madre, Patricia Price, recuerda que su hija le suplicó que fuera a jugar a casa de Alyssa. Esta interacción tuvo lugar sobre las 5 de la tarde y fue la última vez que Price vio a su hija con vida. A las 6 de la tarde, Elizabeth seguía ausente y la creciente preocupación de su madre indicaba que algo iba mal. Al día siguiente de la desaparición de Elizabeth, agentes del FBI entrevistaron a Alyssa y confiscaron su diario. Durante su investigación, las autoridades descubrieron una depresión poco profunda en el suelo detrás de la residencia de Alyssa, parecida a una tumba improvisada. Al ser interrogada, la adolescente afirmó que le gustaba cavar esos agujeros. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió otra tumba poco profunda, oculta bajo hojas, en la propiedad de Bustamante. Trágicamente, contenía el cuerpo sin vida de Elizabeth. Alyssa fue detenida y acusada de asesinato en primer grado. La revelación de una entrada de su diario, inicialmente oculta por tinta azul borrosa, pero desvelada por los investigadores, pintó un cuadro escalofriante de sus verdaderos pensamientos. Acabo de matar a alguien. Los he estrangulado, degollado y apuñalado, y ahora están muertos. No sé cómo sentirme ahora. Ha sido increíble. Tan pronto como superas la sensación de «Oh my God, no puedo hacer esto», es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL. Durante el juicio, Alyssa Bustamante confesó el asesinato de Elizabeth Olten. Detalló la secuencia de los hechos, admitiendo haber estrangulado, degollado y apuñalado a la chica en el pecho. Tras el espantoso acto, Alyssa enterró el cuerpo de su víctima en una tumba poco profunda, cavada a toda prisa cerca de su casa. Aunque el equipo de defensa de Alyssa intentó arrojar luz sobre su problemática educación para pedir clemencia, el juez dictaminó que sería juzgada como adulta, reconociendo la gravedad de sus actos. Pocas semanas antes del inicio previsto de su juicio de 2012 por asesinato en primer grado, que tuvo lugar poco más de 2 años después del asesinato inicial, Alyssa Bustamante tomó una decisión crucial. Para evitar la pena de muerte, aceptó un acuerdo con la Fiscalía que reducía su cargo a asesinato en segundo grado. Como parte de este acuerdo, podría optar a la libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión. Sin embargo, en 2014, tras contratar a un nuevo abogado, Alyssa Bustamante alegó que no se habría declarado culpable en 2012 si hubiera sido consciente de la inminencia de un caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que afectaría a la tramitación de los casos de asesinato en primer grado de menores. A pesar de este argumento, el juez que supervisa el caso rechazó la solicitud de una nueva sentencia. Durante todo el proceso judicial, Patricia Price, la desconsolada madre de Elizabeth Olten, siguió insatisfecha con la sentencia original. Durante el juicio, Price calificó a Alyssa Bustamante de monstruo maligno y expresó su profundo odio hacia ella. En un momento de gran carga emocional, Price pronunció un discurso tan intenso que el juez tuvo que intervenir y pedirle que se detuviera. En un intento de hacer justicia,
Price presentó una demanda por homicidio culposo contra el asesino convicto en octubre de 2015. La demanda, que también nombraba al hospital donde Alyssa había sido tratada, se resolvió posteriormente por $5 millones 2 años después. Price incluyó inicialmente a Pathways Behavioral Health Care y a sus empleados como demandados, alegando que deberían haber reconocido las tendencias violentas de Alyssa y haber tomado medidas preventivas mientras estaba bajo su cuidado. La demanda contra Pathways fue finalmente desestimada por un juez. A pesar de los resultados legales, la verdad irrefutable sigue siendo que una joven perdió la vida debido a las acciones impredecibles y violentas de un adolescente con problemas. El trágico incidente sirve de crudo recordatorio de las profundas consecuencias que pueden derivarse de tales circunstancias. Lionel Alexander Tate, nacido el 30 de enero de 1987, tiene el honor de ser el ciudadano estadounidense más joven condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque esta sentencia fue anulada posteriormente. En enero de 2001, a la edad de 13 años, Tate fue declarado culpable de asesinato en primer grado por el apaleamiento mortal de Tiffany Eunick, de 6 años, en el condado de Broward, Florida, en 1999. El 28 de julio de 1999, Tate se quedó solo con Tiffany Eunick, que estaba al cuidado de la madre de Tate, Kathleen Grosset. Tate. Los dos niños estaban jugando en el piso de abajo cuando la madre de Tate les llamó, instándoles a que estuvieran más tranquilos. Unos 45 minutos después, Tate se acercó a su madre y le informó de que Tiffany ya no respiraba. El cuerpo de Tiffany presentaba contusiones importantes en las piernas, los pies y el cuello, y las pruebas sugerían el uso de una fuerza comparable a la de un impacto de coche a alta velocidad. Otras lesiones eran fractura de cráneo, laceración del hígado, fractura de costillas e inflamación cerebral grave. Los fiscales describieron estas lesiones como similares a las resultantes de una caída desde un edificio de 3 plantas. Durante el juicio, el juez Joel T. Lazarus, del Tribunal de Circuito del Condado de Broward, condenó a Tate a cadena perpetua, afirmando que los actos de Lionel Tate no fueron los actos juguetones de un niño. Los actos de Lionel Tate fueron fríos, insensibles e indescriptiblemente crueles. Los estatutos de Florida obligaban a condenar a Tate por asesinato en primer grado, independientemente de que el jurado creyera o no que tenía intención de hacer daño. El factor crucial fue que Tate maltrató a sabiendas a otro niño, lo que provocó su muerte. Según los estatutos de Florida, cualquier acción deliberada que razonablemente pueda provocar daños físicos a un niño se considera maltrato infantil. Este principio jurídico se encuadra en la regla del delito grave de asesinato, en la que ciertas condiciones bastan para la condena. El juez Joel T. Lazarus articuló los criterios necesarios de la regla del delito grave de asesinato durante el proceso de sentencia. En consecuencia, Tate fue condenado a cadena perpetua, sin que la acusación estuviera obligada a demostrar su intención de hacer daño, su conciencia del daño potencial o la expectativa razonable de que un niño de su edad lo entendiera. Los críticos, como ejemplifican los diversos grupos mencionados en el escrito de Amicus Curiae adjunto al recurso de Tate, sostienen que condenar a niños preadolescentes por asesinato en primer grado sin necesidad de demostrar su intención de causar daño, y mucho menos lesiones graves o la muerte, es inaceptable. La sentencia suscitó polémica debido a que Tate tenía 12 años en el momento del asesinato y su víctima solo 6. Sorprendentemente, se convirtió en la persona más joven en la historia moderna de Estados Unidos en recibir una sentencia de cadena perpetua, lo que provocó críticas generalizadas sobre cómo el sistema judicial de Florida trata a los delincuentes juveniles. Tras el veredicto, la fiscalía se alineó sorprendentemente con la petición de Tate de clemencia en la sentencia e incluso le ofreció ayuda en su apelación. El juez de primera instancia reprochó a la acusación que pusiera en peligro la integridad del proceso judicial contradictorio. El juez subrayó, además, que sí, la fiscalía creía que la cadena perpetua era un resultado inadecuado. No debería haber presentado una acusación de asesinato en las fases iniciales. En enero de 2004, un tribunal de apelación estatal anuló la condena, alegando que no se había evaluado su competencia mental antes del juicio. Este fallo allanó el camino para que Tate aceptara el acuerdo original de culpabilidad que había rechazado anteriormente. Posteriormente, fue puesto en libertad con 1 año de arresto domiciliario y sometido a un periodo de libertad condicional de 10 años.
El 23 de mayo de 2005, Tate se enfrentó a cargos de robo a mano armada con agresión, robo a mano armada y violación de la libertad condicional, según informó la oficina del sheriff del condado de Broward. Tate se enfrentó a Walter Ernest Gallardo, repartidor de Domino's Pizza, blandiendo una pistola en el exterior del apartamento de un amigo tras recibir un pedido por teléfono. Gallardo dejó caer las 4 pizzas y abandonó apresuradamente el lugar. Posteriormente, Tate volvió a entrar en el apartamento y agredió a uno de los ocupantes, que no vio con buenos ojos su presencia. Gallardo llamó rápidamente al 911 al llegar a la tienda Domino's y más tarde identificó positivamente a Tate. Sin embargo, las fuerzas del orden no pudieron recuperar el arma de fuego en cuestión, según declaró la oficina del sheriff. El 1 de marzo de 2006, Tate optó por un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 30 años de prisión, con sentencia prevista para abril de 2006. Tate reconoció haber violado la libertad condicional al poseer un arma de fuego durante el violento robo del 23 de mayo, aunque se negó a revelar detalles sobre la adquisición y eliminación del arma. Aunque se retractó de su declaración de culpabilidad por el robo, finalmente fue condenado a 30 años de prisión el 18 de mayo de 2006, específicamente por violar la libertad condicional. El Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Florida confirmó esta sentencia el 24 de octubre de 2007. Posteriormente, el 19 de febrero de 2008, Tate se declaró no culpable del cargo de robo y fue condenado a 10 años de prisión. Esta sentencia se ejecutaría simultáneamente con su condena de 30 años por violación de la libertad condicional. En la actualidad, Tate está encarcelado en el centro penitenciario de Charlotte. John Venables y Robert Thompson. Thompson: ¿por qué querría matarlo cuando tengo un bebé propio? Detective: si quisiera matar a un bebé, mataría al mío, ¿no? Detective: ¿y qué fue lo que nos dijo? Que maté a James Patrick Bulger. James Patrick Bulger, un niño de 2 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por 2 niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables. Los chicos fueron observados en Sex TV, en el Centro Commercial New Strand en Bootley, aparentemente seleccionando un objetivo entre los niños presentes. Habían hecho novillos en el colegio y habían estado robando artículos durante todo el día. James Bulger, que se encontraba con su madre en el centro comercial, fue apresado por Thompson y Venables después de que se acercaran a él y lo sacaran del centro comercial. Este momento fue captado por las cámaras de seguridad a las 3:42. A continuación, los chicos llevaron a James al canal de Leeds y Liverpool, donde le dejaron caer de cabeza y le hirieron en la cara. Los testigos informaron de que James estaba visiblemente alterado y llorando. Tras llevar a James Bulger a una vía de ferrocarril, Thompson y Venables intentaron escenificar su muerte como un accidente, colocándolo sobre las vías, con escombros para que pesara sobre su cabeza, con la esperanza de que fuera arrollado por un tren. Trágicamente, el tren arrolló el cuerpo de James, causándole la muerte. Un grupo de niños descubrió su cuerpo un par de días después. Sin embargo, un patólogo forense determinó que Bulger había muerto antes de ser arrollado por el tren. La investigación también incluyó sospechas de agresión sexual, ya que James había sido despojado de su ropa y ciertos aspectos de sus lesiones indicaban posibles elementos sexuales en el crimen. Cuando las autoridades cuestionaron este aspecto del ataque, Thompson y Venables se mostraron reacios a dar detalles. Un avance clave en el caso se produjo cuando una mujer reconoció a Venables a partir de unas imágenes ligeramente mejoradas mostradas en la televisión nacional. Recordaba haberle visto con Thompson en la zona de Bootle el día del secuestro. Posteriormente, fueron declarados culpables del asesinato de James Bulger el 24 de noviembre de 1993, cuando tenían 11 años. Este veredicto los convirtió en los asesinos condenados más jóvenes del siglo XX. El juicio se celebró en el tribunal de Preston. Durante la sentencia, el juez, el señor Justice Morland, condenó enérgicamente sus acciones, describiendo el crimen como un acto de maldad y barbarie sin parangón. Calificó su conducta de astuta y perversa. En su sentencia, el juez Morland ordenó que Thompson y Venables permanecieran detenidos a discreción de su majestad, lo que en esencia significa un periodo de detención indefinido sin fecha concreta de finalización. El juez recomendó que se les mantuviera en prisión preventiva durante un tiempo considerable e indeterminado, afirmando que deberían estar encarcelados durante muchísimos años. Tras su condena, Robert Thompson y John Venables fueron recluidos en unidades separadas de atención segura para delincuentes juveniles.
Thompson fue internado en el Centro de Atención Segura de Barton Moss, en Manchester, mientras que Venables fue recluido en Vardy House, una pequeña unidad de 8 camas dentro de la unidad segura de Red Bank, en St. Helens, en Merseyside. Estas ubicaciones no se hicieron públicas hasta después de la puesta en libertad de los chicos. Durante la custodia, se mantuvieron registros detallados de la vida diaria de Thompson y Venables. Estos registros, conocidos como hojas de registro, se creaban 2 veces al día e incluían información sobre sus actividades y comportamientos. Los registros estaban firmados por los miembros del personal que documentaban la información y se guardaban en las unidades respectivas. Se enviaban copias de estos registros a los funcionarios de Whitehall. Durante su estancia bajo custodia, los chicos recibían educación y se les ofrecían oportunidades de rehabilitación. También se les ordenó que ocultaran su verdadera identidad y la naturaleza del delito que habían cometido. Las familias de Thompson y Venables mantuvieron contacto con ellos durante su detención. Los padres de Venables lo visitaban regularmente en Red Bank, al igual que la madre de Thompson, que lo visitaba cada 3 días en Barton Moss. A pesar de las dificultades iniciales, los informes indicaron que Venables hizo progresos durante su estancia en Red Bank, lo que finalmente llevó a que se cumpliera allí la totalidad de los 8 años de su detención. Se ha señalado que Venables sufrió trastorno de estrés postraumático, TEPT, con pesadillas y recuerdos relacionados con el asesinato. Tras su puesta en libertad en 2001, a la edad de 17 años, surgieron acusaciones de que había mantenido relaciones sexuales con una empleada de la unidad de seguridad de Red Bank, donde había estado recluido. Estas acusaciones se publicaron en un artículo del Sunday Times Magazine y en un documental posterior de la BBC. La empleada fue suspendida e investigada por conducta sexual inapropiada. Venables empezó a vivir de forma independiente en marzo de 2002. Entabló una relación con una mujer que tenía un hijo pequeño, y no está claro si su relación con las imágenes de abusos a menores había comenzado durante este periodo. Sin embargo, niega haber conocido a la niña. A lo largo de los años, mantuvo una serie de relaciones con mujeres más jóvenes, lo que llevó a especular con la posibilidad de que estuviera experimentando un retraso en su adolescencia. A pesar de los periodos de supervisión aparentemente reducida, el comportamiento de Venables se volvió cada vez más problemático. Bebía en exceso, consumía drogas y descargaba imágenes de abusos a menores. También incumplió las condiciones de su libertad condicional al visitar Merseyside y fue detenido por reyerta tras un altercado en un club nocturno. Alegó defensa propia y se retiraron los cargos tras asistir a un curso de concienciación sobre el alcohol. Posteriormente, se descubrió que estaba en posesión de cocaína, por lo que se le impuso un toque de queda. Durante este tiempo, Venables reveló su verdadera identidad a algunas personas, lo que supuso un incumplimiento de sus condiciones de libertad condicional. El 21 de junio de 2010, Venables fue acusado de posesión y distribución de imágenes indecentes de menores. Se le acusó de descargar 57 de esas imágenes a lo largo de un año y de permitir que otros accedieran a los archivos a través de una red peer-to-peer. Venables se declaró culpable y el 23 de julio compareció por videoconferencia ante el tribunal de Old Bailey. Fue condenado a 2 años de prisión tras admitir haber descargado y distribuido pornografía infantil. Durante el proceso judicial, se reveló que Venables se había hecho pasar por una mujer casada llamada Downey Smith en Internet, fingiendo abusar de su hija y buscando más material de abusos sexuales a menores. Venables también había intentado destruir el disco duro de su ordenador cuando temió que su nueva identidad se hubiera visto comprometida. El juez David Bean dictaminó que la nueva identidad de Venables permaneciera oculta, pero se permitió a los medios de comunicación mencionar que vivía en Cheshire en el momento de su detención. El tribunal también supo que Venables había sido detenido por reyerta en 2008 y amonestado por posesión de cocaína ese mismo año. Su encuentro con la ley no se detendría. Jasmine Richardson. A las 13:08 horas del 23 de abril de 2006, los cuerpos sin vida de Mark Richardson, de 42 años, y su esposa, Debra Richardson, de 48 años, fueron localizados en el piso inferior de su residencia. Su hijo de 8 años, Tyler Jacob, fue encontrado trágicamente muerto en el piso superior. Su hija de 12 años, Jasmine, estaba ausente en ese momento. Según los amigos de Jasmine, esta mantenía una relación con Steinke, bastante mayor que ella. No lo aprobaban, e incluso sus padres la habían castigado por su relación con Steinke. La naturaleza problemática de Steinke era evidente.
ya que sus amigos contaban cómo a menudo se representaba a sí mismo como un vampiro de 300 años, aficionado al sabor de la sangre. Un símbolo tangible de esta identidad era un frasco de sangre que llevaba constantemente colgado del cuello. Curiosamente, la presencia de Steinke en Internet reflejaba su personalidad vampírica. Mantenía un perfil en el sitio web vampirefreaks.com, donde se creía que se cruzaba con Jasmine, que también tenía presencia en la misma plataforma. Por extraño que parezca, una persona familiarizada con la historia de Steinke reveló que el encuentro inicial de la pareja se produjo en un concierto de punk rock en los primeros meses de 2006. Su conexión se extendió a Nexopia, una destacada plataforma en línea popular entre los jóvenes canadienses. En esta plataforma, sus interacciones se hicieron públicas a través de los mensajes que intercambiaron. Sin embargo, los administradores de la plataforma acabaron eliminando estas interacciones, lo que ocultó los detalles de su primera conexión. Jasmine utilizaba un perfil con el alias Runaway Devil, indicaba engañosamente que tenía 15 años y concluía con la ominosa frase «Bienvenidos a mi trágico final». Al parecer, en las horas previas a los asesinatos, Steinke y algunos amigos vieron la película de 1994, Asesinos por naturaleza, que gira en torno a la violenta matanza de una joven pareja. Steinke sugirió a sus amigos que él y Jasmine adoptaran un enfoque similar en sus planes, con la salvedad de perdonar la vida al hermano menor de ella. Además, Steinke transmitió a un agente encubierto: ¿has visto alguna vez la película Asesinos por naturaleza? Creo que es la historia de amor definitiva de todos los tiempos. En un principio, surgió la preocupación por el bienestar de Jasmine, con sospechas de su posible implicación en el incidente. Sin embargo, al día siguiente se detuvo a Jasmine y a su novio de 23 años, Jeremy Alan Steinke, en Leader, Saskatchewan, a unos 130 kilómetros de la casa familiar. Ambos individuos se enfrentaban a cargos relacionados con el triple homicidio. Tras la detención, ese mismo día, Steinke le propuso matrimonio a Jasmine, oferta que ella aceptó. Tras estos acontecimientos, el 3 de mayo de 2006, otra persona, Casey Lancaster, de 19 años, también fue acusada en relación con el caso. Se la acusó de ayudar a Steinke y Jasmine, proporcionándoles transporte en su camioneta y colaborando en la eliminación de pruebas. En virtud de las disposiciones de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá, la identidad de Richardson quedó protegida de la publicación una vez que se convirtió en sospechosa. La ley también estipula que la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser acusada de un delito es de 12 años. Los delincuentes que tuvieran menos de 14 años en el momento de cometer el delito no pueden ser condenados como adultos y están sujetos a una pena máxima de 10 años. El 9 de julio de 2007, Richardson, que para entonces había cumplido 13 años, fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, lo que sentó un importante precedente jurídico. Es la persona más joven de Canadá, condenada por varios asesinatos. El 8 de noviembre de 2007 se le impuso la pena máxima posible para su edad, 10 años de prisión. Esta condena se sumaba a los 18 meses que ya había pasado en prisión preventiva. A su reclusión debían seguir 4 años en una institución psiquiátrica y otros 4 años y medio en condiciones supervisadas en la comunidad. En otoño de 2011, tras cumplir 10 años en un hospital psiquiátrico, Richardson comenzó a asistir a clases en la Universidad Mount Royal de Calgary, Alberta, durante la fase final de su condena. Fue liberada de su condena de 10 años en mayo de 2016, tras una revisión final de la sentencia el 6 de mayo de 2016. Esto marcó la conclusión de su condena y fue liberada de cualquier obligación, limitación o supervisión ordenada por el tribunal. En octubre de 2012, se observó que su progreso en la rehabilitación era positivo, con expresiones genuinas de remordimiento por sus acciones, según lo reconocido por los expertos. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver vídeos similares.